Muy bien, retomaremos entonces un ejemplo que dejamos con anterioridad, el proceso estocástico, que es la cadena de Markov de dos estados. Aquí vamos a suponer que P y Q son diferentes de 1, por supuesto menores que 1. Y teniendo en cuenta esto, vamos a clasificar los estados de X. Tenga presente que, por ejemplo, el esquema para acá, esto sería, es decir, en el estado 0 tiene la probabilidad de regresar a él con probabilidad 1 menos P y de ir al otro estado con probabilidad P. Acá tenemos un bucle con probabilidad 1 menos Q y de regresar al estado 0 con probabilidad Q. Teniendo en cuenta esto, vamos a clasificar los estados de X. Acá, por ejemplo, en cuanto a la periodicidad, vamos a ver que es posible ir tanto del estado 0 como en el estado 1, ir de este o quedarse en él en un solo paso. Y lo mismo ocurre aquí. Eso significa que será aperiódico, pues va a tener un periodo diferente a un número par o superior o mayor a 2. En resumidas cuentas, podemos, como hay bucle en este caso, la cadena es aperiódica. Por otro lado, vemos que los estados todos están comunicados entre sí. Y como hay un número finito de estados, esto sería recurrente. Entonces tenemos una cadena con estados recurrentes, aperiódica y finita. Bueno, entonces aquí tenemos ya la clasificación de los estados. Podemos clasificarlos de otras maneras, pero eso lo haremos más adelante. Ahora determinemos todos estos ítems. Primero vamos a determinar la probabilidad de que el tiempo mínimo que requiere la cadena para, partiendo del estado 0, pues que regrese a este estado, sea n. La probabilidad de que el tiempo mínimo que se requiere para ir y regresar de ese estado sea n. Vamos a ver entonces cómo calcular esto. Muy bien, entonces tenemos, o lo que nos están pidiendo es este ítem. La probabilidad de que partiendo de 0 regrese al mismo 0 en n pasos. Recuerden que esto es una probabilidad. Bueno, entonces, como la gráfica nos lo indica, esto tiene dos valores, que será 1 menos p en el caso de que n sea exactamente igual a 1. Pues la misma cadena nos dice, como vemos acá, que la probabilidad de que él regrese en un solo paso pues es 1 menos p. Pero, si lo determinamos en 2 pasos o más, entonces, por ejemplo, para 2 pasos, él regresaría viniendo aquí y nuevamente tomando este camino. Es decir, la probabilidad sería P por Q. ¿Listo? En 2 pasos. Pero ahora en 3 sería P, un paso, 2 por 1 menos Q y 3 por Q. Y en 4 pasos entonces tendría que tomar este bucle n menos 2 veces. En resumidas cuentas, para un valor de n mayor o igual a 2, tendríamos que la probabilidad sería P por 1 menos P, como dije, a n menos 2 y multiplicado por Q. Listo. Entonces ya se tiene el primer ítem. Ahora bien, me piden la probabilidad de que partiendo del estado 0 se regrese a 0 en un tiempo finito. Mire que la particularidad, en un tiempo finito. Entonces tendríamos que sumar todas las probabilidades anteriores. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Entonces nos piden en este caso f sub 0, 0. Esto sería la sumatoria sobre todos los n de f sub 0, 0 en una cantidad exactamente n de pasos. Esto sería la suma sobre todos los n de p por 1 menos q a la n menos 2 por q. Como estos valores no dependen de n, pueden salir de la sumatoria.
Esto es P por Q por la sumatoria sobre todos los n de 1 menos Q a la n menos 2. Ahora bien, esta sumatoria empezaría o tendría sentido que empezara en n igual a 2, bueno, hasta infinito. Pero esto sería lo mismo que decir P por Q, hacemos un cambio de índice, esto sería ahora de m igual a 0, igualmente va hasta infinito, de 1 menos Q a la m. Bueno, esto es una progresión o una sucesión geométrica que inicia en 0. Por lo tanto, como ya sabemos, esto sería P por Q, esta sucesión, siempre y cuando 1 menos Q esté entre menos 1 y 1, lo cual se cumple, converge exactamente, esto sería al siguiente valor, que sería el siguiente, por 1 sobre 1 menos 1 menos Q. Entonces, esto es P por Q, aquí se cancela el 1 con el 1 y el Q nos queda positivo, por 1 sobre Q, cancelamos Q con Q y esto me queda P. Pero fíjense que tuvimos solamente en cuenta todos los valores mayores o iguales a 2. Nos falta este para sumar. Es decir, el f sub 0 será entonces, aquí entonces debería ser un entonces. Bueno, hasta acá por lo menos. Ahora sí, la igualdad sería P sumado con la probabilidad de que regrese en un paso que sería 1 menos P, lo cual cancelando este me da 1. Eso significa que el estado es recurrente, o sea, lo que acabamos de demostrar es que en esta cadena de dos pasos el estado 0 es recurrente. Y como hay comunicación, hay una sola clase de equivalencia, esto significa que esto también ocurre con el 1. Muy bien, ahora pasemos al siguiente, en el cual nos preguntan el número de visitas al estado 0. Entonces el número de visitas al estado 0 sería el primero, este sería el segundo y ahora el tercero. El número esperado de visitas al estado 0, lo que llamamos μ00, pues entonces tendría que ser infinito, pues es recurrente. Como es recurrente, se espera que la cadena en toda su evolución visite infinitas veces el estado. Muy bien. Ahora, el cuarto. La probabilidad de que el número de visitas al estado 0 sea 5, dado que partió de ese estado. Muy bien. Teniendo en cuenta lo que nos piden allí, vamos a tomar otra paginita, vamos a calcular exactamente lo siguiente. Vamos a calcular la probabilidad de que este n00 sea exactamente igual a 5. n00 recuerde que es el número de visitas a 0 partiendo de 0. Recordemos que nosotros teníamos este resultado acá, es decir, que n sub ij es igual a k, se puede expresar como 1 menos f sub ij, esto en el caso de que k sea igual a 0, o puede ser f sub ij por f, sub jj a la k menos 1 por 1 menos f sub ij. Esto, por supuesto, para k mayor o igual que 1. Pero esto es para 1, ¿listo? Muy bien. En ese orden de ideas, como i y j son iguales a 0, entonces la probabilidad de que n sub 00 sea exactamente igual a 5, entonces se verá simplemente resumido a f00 por f00 a la 5 menos 1, reemplazando por 1 menos f sub 00. Entonces en este caso vamos a tener simple y llanamente f sub 00 a la 5 por 1 menos f00. Entonces ¿esto qué va a hacer? Pues como esto es igual a 1, pues esta probabilidad sería simplemente 0. Y es lógico, porque en toda la cadena él no va a visitar el estado 5 veces, sino infinitas veces. Luego la probabilidad de que lo haga 5 veces es 0.
Entonces simplemente hicimos los cálculos para recordar conceptos, pero se puede evaluar directamente teniendo en cuenta ya la propiedad de ser transitorio o de ser recurrente. Bien, entonces ahora vamos a determinar el 6, que sería el tiempo promedio de llegada del 0 partiendo del 0. Es decir, en promedio cuánto se demora saliendo del 0 en regresar al 0. Recordemos entonces que este indicador lo llamamos, como ya había dicho, mu sub 00, que es básicamente el valor esperado de t sub 00. Recordemos que este t sub 00 lo que significa es el tiempo promedio en el que la cadena sale del 0 y regresa al 0. Esto se define entonces en este caso como la sumatoria sobre todos los n de n por f sub 0 en n pasos. Esto es, entonces para este caso general, pues tomaría valores determinados de 2 en adelante y toma un valor determinado cuando n es igual a 1. Entonces para calcular esto sería igual a lo siguiente, esto sería la sumatoria de n igual a 2 hasta infinito de n por p por q por 1 menos q a la n menos 2, por la definición que ya teníamos exactamente acá, como ustedes lo pueden ver. Y esto sumado con 1 menos p, que es la probabilidad en este caso de regresar en un solo paso. Entonces calculemos esa sumita. Si hacemos un cambio, bueno, es como p y q no dependen de n, entonces esos podrían salir eventualmente de la sumatoria y hacemos un cambio de índice para que se nos facilite los cálculos. Vamos a suponer que k empieza en 1 y pues lógicamente va a infinito. Solamente hicimos el cambio de k igual a n menos 1. Esto sería k más 1, ¿verdad? Por 1 menos q a la k más 1. Sí, podemos hacer los cálculos ahí. En ese orden de ideas, disculpen, es menos 1. Sí, porque solamente la diferencia es una unidad. K menos 1. Listo. Muy bien. Entonces lo que hacemos, obtenemos lo siguiente. Esto sería P por Q por la sumatoria que ahora va desde K igual a 1 hasta infinito. Esto sería K por 1 menos Q a la K menos 1 más 1 menos Q elevado a la K menos 1. Simplemente distribuyendo ese producto. De esta manera tendríamos lo siguiente. Esto sería P por Q por esta sumatoria. Acá como la estoy escribiendo. De K por 1 menos Q a la K menos 1. Y esto sería la sumatoria de K igual a 1 hasta infinito de 1 menos Q a la K. Simplemente se reparte la sumatoria por propiedades de la sumatoria. Ahora, esta es una sumatoria conocida, que es la sumatoria de la derivada de la potencia o de la sucesión geométrica. Entonces, esto como conocemos, esto es igual a 1 menos 1 menos 1 menos Q todo al cuadrado. Esto sería más 1 sobre 1 menos 1 menos Q, que es una suma geométrica común y corriente. De esa manera, ya para finalizar, obtendríamos P por Q por 1 sobre Q al cuadrado más 1 sobre Q. Y haciendo las cuentas, obtendríamos finalmente P sobre Q por 1 más Q. Es muy interesante este ejercicio porque vemos que efectivamente si hay un tiempo esperado de ir y regresar, un tiempo promedio, que está determinado completamente por los valores P y Q.
De esta manera entonces finalizamos este ejercicio.